Se desató toda una persecución política, judicial, y la persona que estaba, el hijo del profeta, que fue el que terminó heredando el grupo, terminó en la cárcel. Pero ¿sabes qué era lo curioso? Que este hombre vivía una doble vida. O sea, mientras al grupo lo tenía totalmente atormentado con toda esa cantidad de reglas, porque se volvió más estricto que el papá. Él terminaba viviendo y vistiendo como él quería. Se le acusa de incluso de uso de pornografía. Entonces, una incoherencia total. Pero al final, él, lastimosamente, él termina en la cárcel, pero termina manejando al grupo desde la cárcel, quienes están atentos a recibir sus mensajes y sus oráculos. Y no, eso es un engaño, al profeta lo están juzgando mal. Algo parecido a lo que está pasando con la secta La Luz del Mundo en este momento en los Estados Unidos también, que su principal líder, hijo del profeta mayor, Naasón, no recuerdo el apellido de él, Naasón, pero no recuerdo el apellido, también ya se declaró culpable. Pero yo hablaba hace poquito con una alumna mía, con una aprendiz del SENA que asiste a La Luz del Mundo, que está en otro país. Ella me decía, ay no, qué pesar del profeta, que lo están juzgando mal, pero él es un hombre de Dios. Entonces yo quedo aterrado. Increíble cómo las personas terminan capturadas prácticamente en su mente, en su alma, en sus emociones, se vuelven serpiles y terminan siendo destruidas prácticamente. O sea, increíble. Uno podría pensar que eso exista en el siglo XXI, pero tristemente por eso estamos viendo este curso de cuáles son las características de una secta, para que nosotros podamos tener claro esos puntos de vista. Entonces, yo voy a hacer como un repasito cortico, cortico como para sintonizarnos en el tema. Ya hemos visto, ¿están escuchando bien? Sí. ¿Estamos bien con el sonido? Señor. Bueno, entonces ya Sí, vimos, señor. por ejemplo, que una característica, una marca de una secta es la revelación extrabíblica. Claro, yo me ponía a pensar, pero ¿de dónde saca este señor de esta secta de los mormones que las mujeres se tienen que casar? Y no, eso elabora una doctrina toda extraña en las escrituras que no sé de dónde la sacó, y genera pues prácticamente toda una enseñanza de que van a hacer nuevos planetas y van a estar en nuevas atmósferas, y que cada hijo, mejor dicho, un cuento de hadas que no está basado en las escrituras. Y sobre ese cuento se monta todo el mundo. Entonces, revelación extrabíblica es una primera marca de una secta. Toda secta tiene información que está fuera de las escrituras. Una base de salvación falsa. También vimos que las sectas no te van a asegurar nada, porque lo que busca la secta es que usted quede en estado de zozobra, de angustia, que usted no pueda resolver el tema de la salvación. Mientras más angustiado quede, mejor, porque más fácil va a ser de manipular y controlar. La esperanza incierta, claro, si la salvación es falsa, pues la esperanza también. Es una esperanza incierta, no hay seguridad de nada. Y es increíble cómo yo observaba en este documental, la gente termina cerrada mentalmente en esa creencia. Ni oyen, ni ven, ni entienden. Esa es la palabra correcta. La esperanza incierta. Veíamos el caudillaje mesiánico presuntuoso. Claro, si en esta secta se observa mucho que aparece un personaje principal que es como el chacho de la película, el chacho de ese grupo, que se atribuye a sí mismo capacidades especiales, iluminación, revelación. Bueno, mejor dicho, el hombre viene con el paquete completo, y prácticamente lo que termina haciendo es reduciendo a la gente a total esclavitud. Entonces, como él es el profeta, como Dios habla a través de él, como él es el iluminado, o más bien el Illuminati, el iluminado que llega y trae la verdad de Dios, entonces al final terminan estas personas girando alrededor de este personaje, ¿sí? Yo se los decía, José Smith en los mormones, el juez Russell en los testigos de Jehová, Elena de White en los adventistas del séptimo día, ¿sí? Pero incluso me atrevería a decir que hay comunidades donde ciertos líderes también se han abrogado esta autoridad y han terminado haciendo girar alrededor de ellos eh, toda una manipulación psicológica de la cual es tan difícil escapar. No hay nada más terrible que la manipulación psicológica. El Señor va a traer maldición sobre tu vida. Nunca te vas a poder recuperar.
van a venir maldiciones generacionales sobre tu vida, yo te voy a atar en el nombre del Señor. No, una cantidad de cosas que es impresionante, como una falsa enseñanza, que es el punto que vamos a tocar ahora, lo que yo llamaría una ambigüedad doctrinal, determina que las personas queden en esta condición. Entonces, el tema de hoy es la ambigüedad doctrinal. Entonces, lo primero que quiero preguntar es qué tienen en mente o qué se les viene a la mente cuando usamos la palabra ambiguo o ambigüedad doctrinal. Ahí sí Que arrancamos el confunden tema la ya. palabra de Dios con los deseos de ellos mismos. Como Bueno, sí, que sí usan la pero palabra del Señor, pero por partes. bueno, pero yo pienso que la palabra tiene otro significado. ¿Qué significa ambiguo? Que algo es ambiguo. Que no está muy Sí, de pronto claro, que tiene no doble está muy significación. claro. Eso, no está muy claro. Entonces, la ambigüedad es que prácticamente esa ambigüedad doctrinal te lleva a creer lo que te digan. Esa ambigüedad doctrinal es muy peligrosa. Por eso es tan importante, yo vuelvo y no me cansaré de decirles a ustedes la importancia del estudio diligente de las escrituras. No conocer las escrituras es fatal para el creyente, porque cualquiera le va a hablar en un lenguaje ambiguo y lo va a enredar y va a terminar creyendo cosas que no están en las escrituras, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver el punto. Yo voy aquí a desarrollar unos punticos del tema. Yo voy a citar un pasaje, creo que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vamos a mirar un pasaje en 1 Corintios 14, ¿cierto? Bueno, este pasaje está relacionado específicamente con el don de lenguas, pero aquí hay unas cosas interesantes que el apóstol Pablo menciona que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Bueno, yo quiero que tengamos en cuenta, por ejemplo, este versículo. ¿Quién me lee 1 Corintios 14, versículo 20? ¿Qué dice? Dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. ¿Sí ves? ¿Qué consejo tan importante? ¿En esa qué versión la leíste, por favor, hermana? ¿Qué versión es esa? Esta es nueva traducción viviente. ¿Por qué no la vuelves a leer, por favor? Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. O sea, Perdón, ¿qué cita conclusión. era? Perdón, ¿qué cita Primera era? Corintios 15, 20. No le va a alcanzar a Primera, notar. si alguien puede escribirlo ahí en el chat, yo le agradezco para que nos vayan como ayudando ahí. 14, ¿sí? Perdón, sí. Primera Corintios 14, 20. Qué pena, gracias por corregirme. Primera Corintios 14, 20. Entonces, mira lo que dice el texto. Pablo dice, vea, hermanos, sean inocentes en cuanto al pecado, pero por favor, no sean inocentes en cuanto a asuntos de doctrina. O sea, no se dejen enredar. Sí, en Reina Valera dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Me gusta cómo está en esa versión, nueva traducción viviente, porque pues ahí se da lo que nosotros llamamos una paráfrasis o interpretación del texto. Y prácticamente está diciendo lo mismo. No, en lo doctrinal no podemos ser infantiles. No podemos terminar creyendo lo primero que los hermanos nos digan. A la ley y al testimonio tenemos que ir a las escrituras. Ustedes recuerdan qué es lo que Pablo resalta de los hermanos de Berea. ¿Se acuerdan que hay una comunidad en Berea que Pablo establece como iglesia? ¿Y él qué dice de los de Berea? ¿Sí? ¿Alguien recuerda ese texto? Que básicamente ellos miraban las escrituras a ver si eran ciertas de lo que se estaba diciendo. Algo Le así. comían entero a Pablo, le tragaban entero a Pablo. No, estudiaban juiciosos. El que conoce la palabra, ese parezo como explica de bien. No, hay que ir. ¿Está bien la conexión? Que me está apareciendo un título ahí. ¿Ya se ve bien? Sí. ¿Se escucha bien? Perdón. Se cortó señor. un poquito, pero sí, ya bien. Bueno, cuando me quede callado es porque aparece una interrupción en la señal.
Entonces de pronto espero hasta que la señal se normalice. Bueno, entonces los de Berea eran diligentes y Pablo alaba eso, porque miraban si lo que Pablo les decía era cierto. Hermanos, nadie tiene por qué juzgar a un hermano que quiere certidumbres o buena enseñanza y que quiere no tragar entero. En esto debemos ser muy cuidadosos porque es que hay gente que dice, no, pero es que es simplemente una enseñanza. Hermanos, detrás de las ideas vienen creencias. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, una mala enseñanza puede provocar una mala práctica y una mala vida cristiana. O sea que si las enseñanzas son de mucha responsabilidad, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, enfatizo la fe, ¿qué es lo que hizo la iglesia protestante? No, es que el justo por la fe vivirá. Y es la fe la que salva, la fe sin obras. Importa que usted lee, la iglesia católica hace el énfasis contrario. La iglesia católica enseña que las obras salvan. Pero si nos vamos, las escrituras enseñan las dos cosas. Enseñan que la salvación no es por obras, pero que la salvación es para buenas obras. De ahí que cuando usted lee Romanos 4, donde Pablo habla de la justificación por la fe, y cuando usted lee en Santiago, cuando Santiago habla de que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Santiago desarrolla toda una teología sobre la importancia de las obras. ¿Eres creyente? Muéstramelo. ¿Cómo? A través de las obras. Entonces, ese equilibrio en esas dos doctrinas, salvo por fe, pero salvo para buenas obras, es importantísimo. Si el creyente se va solamente por el salvos por fe, entonces así encontramos a muchos creyentes que no practican ningún tipo de buena obra, ni están pendientes de lo que el Señor ha preparado, las obras que Él ha preparado para que le amen, para los que le aman. Él ha preparado unas buenas obras de antemano para que nosotros las hagamos. Eso dice Efesios 2 cruza los dos textos. Cuando Pablo dice, por ejemplo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vean ustedes cómo puede haber ambigüedad doctrinal. Cuando yo descuido el balance de la verdad, los puntos que equilibran la verdad. Cuando yo descuido un aspecto de la verdad, inmediatamente me voy a ir al error. Y eso va a provocar una conducta. Por ejemplo, en el caso del que dice que solamente por la fe, entonces no va a haber la importancia de su responsabilidad frente a las acciones que el Señor le demanda en cuanto a las necesidades de los demás, ¿cierto? Es como la disputa, la falta de ambigüedad sobre el concepto del diezmo también ha generado lo mismo. Por unos lados, explotación y usar el diezmo como un caballo de batalla para hacer sentir mal al hermano. Malditos sois con maldición porque vosotros no, y empiezan a descargar toda la constante del texto del diezmo. Y está el otro extremo de los hermanos que dicen, no, como no es el diezmo, entonces yo le doy al Señor lo que yo quiera. Falta de equilibrio, eso es ambigüedad doctrinal. Por eso es tan importante equilibrar las verdades y verlos todos los puntos de vista, todas las aristas, para que yo pueda obtener o ver la verdad desde diferentes ángulos y desde la suma de la palabra, desde la suma de las escrituras, yo pueda comprender lo que la escritura dice. Bueno, quiero que leamos otro pasaje que está en 1 Corintios 14. En el mismo 1 Corintios 14, alguien que me lea, por favor, el versículo 7 al 9, por favor. 7 al 9. 1 Corintios 14, 7 al 9. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citarra, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís?
¿por qué hablaréis al aire? Al aire. Entonces, mire, el apóstol Pablo, en este pasaje que está hablando del don de lenguas, Pablo dice algo muy claro y aplica un concepto del Antiguo Testamento. Dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué quiere decir Pablo con esa palabra sonido incierto? Y también dice que si un instrumento usted lo toca, sí, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo ahí? O sea, está claro que incluso la música tiene ritmos, tiene coherencia para que pueda ser entendida. Entonces, Pablo compara estos textos para decirle al creyente, mi hermano, si la trompeta no da un sonido claro, la gente no va a estar preparada. ¿Sí? ¿Sí entendemos el concepto? Si la trompeta diera un sonido incierto. ¿Cómo? ¿Qué vas a decir, hermana? Bien pueda. Hermana Livia, bien pueda, te escucho. Ay, Señor. Bueno, no te preocupes, hermana, solamente cerrar el micrófono ahí al ladito y no te preocupes. Bueno, entonces, continuemos. Entonces, si la trompeta diere sonido incierto, ese incierto, lo incierto es lo ambiguo, lo que no está claro. Y ahora vamos a ver cómo es que lo incierto puede ser superado. En muchas sectas lo que existe es una trompeta incierta, un sonido incierto. La doctrina no es clara, ¿sí? Incluso hay cosas que rayan en lo ridículo en algunas enseñanzas, que uno dice, pero ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido sacar de este texto bíblico que lo que Dios está diciendo es esto? Entonces, es tan importante el conocimiento de la doctrina. Vamos a ver por qué. Entonces, yo voy a leer una frase, permítame leerles esta frase. Dice así. Dice, si la trompeta da una llamada incierta, ¿quién se preparará para la batalla? La respuesta a esta pregunta bíblica es que lo harán multitudes, personas raras que se mueven en los oscuros fondos de la confusión y del fracaso personal, a quienes el sonido y las llamadas inciertas son como música hermosa, para quienes la incertidumbre es una forma de certeza y la ambición satisface su alma más que lo específico. La ambigüedad doctrinal son los cambios interesantes y aún a veces cómicos por los que pasan estas doctrinas, alteradas para adaptarlas a nuevas situaciones, argumentos o caprichos de sus líderes. Entonces, vamos a dar ejemplos de enseñanzas de trompetas inciertas o de enseñanzas ambiguas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la enseñanza de los testigos de Jehová de que no se deben hacer transfusiones de sangre y que es pecado hacerse transfusiones de sangre. Incluso a consta de arriesgar la vida de las personas. Y ellos se basan en un texto, se basan en el texto de Levítico, que dice que la vida de todo ser humano en su sangre está. Y en la prohibición en las escrituras, perdón un momentico, la prohibición en las escrituras de comer carne con sangre. Y de ahí montaron toda una doctrina que dice que las personas no deben hacerse transfusiones de sangre y las dejan morir a los parientes. Esto ha sucedido en los Estados Unidos y en Colombia y en muchas regiones. Eso es ambigüedad doctrinal, porque no comparan un texto con otro. No descubren qué es lo que el Señor quiere decir con ese texto y qué significa, ¿sí? Y en ninguna parte de la escritura está diciendo de no a las transfusiones de sangre. Pero ellos con esos dos o tres textos arman toda una doctrina y las personas terminan prácticamente cautivas en esa enseñanza. Otro ejemplo de una doctrina ambigua, por ejemplo, la doctrina de que, por ejemplo, el no reconocimiento de las autoridades públicas y civiles. Hay comunidades que dicen que solamente tenemos que honrar a Dios
y que no tenemos por qué obedecer al Estado. Incluso se niegan a cumplir con las ordenanzas del Estado. Pero si nosotros equilibráramos los textos, encontraríamos, por ejemplo, que en un lado pareciera que el Señor está diciendo eso, pero no lo está diciendo. ¿Y a qué se debe la falsa interpretación? A que no se considera todo el cuerpo de la verdad, sino que se toman versículos sueltos, versículos aparte, ¿cierto? Entonces, en esto tenemos que ser muy prudentes. No sé si ustedes tienen algún ejemplo de ambigüedad doctrinal del cual sean conscientes y nos quieran compartir de pronto. También quisiera como escucharlos. Una doctrina ambigua. ¿Algún ejemplo por ahí que tengan? Hay una, creo que la mormón es de bautismo por los muertos. Sube un poquitico el volumen, Alessandra, que no te alcanzamos a escuchar. He escuchado una que la del bautismo por los muertos. Los mormones creo que dicen que uno debe bautizarse por los muertos. Ah, sí. Correcto. Los mormones se hacen bautizar por los muertos, porque hay un texto y hay textos, les soy sincero, hay textos que son muy difíciles de interpretar. Reconozco que uno puede acercarse a una interpretación del texto, pero hay textos que son difíciles porque no tenemos toda la información que nos permitan saber con exactitud a qué se refería el autor cuando decía eso. Era claro para quienes recibieron el mensaje, pero para nosotros en el siglo XXI, por ejemplo, tratar de entender ese versículo, ¿qué querrá decir el apóstol Juan cuando dice hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida? Sí, por el cual yo pido que no se pida, o sea, que es un pecado de muerte. O ese texto de Pablo que dice que hay algunos que se bautizan por los muertos. Reconozco que se requiere muy buen conocimiento desde el punto de vista exegético, histórico, gramatical, para poder comprender ese versículo y entenderlo, qué es exactamente lo que el apóstol quiere decir. Pero quiero decirles que muchas veces, muchas doctrinas salen de esos versículos que no son muy claros, pero no es porque sean ambiguos, es porque nos falta mayor claridad sobre ese texto para poder compensarlo con otras enseñanzas. Y hay textos en los que los hermanos incluso de diferentes corrientes les cuesta ponerse de acuerdo porque tienen diferentes formas de interpretar. Ahora, alguien dirá, entonces eso demuestra que la Biblia no es palabra de Dios. No, demuestra la deficiencia nuestra para comprender el texto. Y reconocemos que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Bueno, voy a hablar de otra doctrina ambigua. Por ejemplo, si usted no habla en lenguas, no recibió el Espíritu Santo. La señal de que una persona recibe el Espíritu Santo es que habla en lenguas. Y esto se ha convertido en una doctrina en algunas comunidades, incluso estoy hablando cristianas, donde esto se enseña y si la persona no habla en lenguas, entonces no, hermano, usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Pero si consideramos todo el cuerpo de la verdad, Pablo dice, por ejemplo, en algunos pasajes, hacen todos milagros, hablan todos lenguas. Está claro que no todos hablaban en lenguas y que el que un hermano hable en lenguas y otro no hable en lenguas no es señal necesariamente de que tenga o no tenga el Espíritu Santo. Juan el Bautista era profeta. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros registra en la Biblia Juan el Bautista? ¿Quién lo dice? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Ninguno? Ninguno. No hizo milagros y era profeta. Claro, era profeta. Sí. Entonces, y dice que vino en el poder y en el espíritu de Elías. Elías hizo 16 milagros registrados en las escrituras y Elías hizo 8 milagros y Eliseo hizo 16 milagros. La pregunta ¿es evidencia de que alguien es profeta el que haga milagros? Pues Juan el Bautista era profeta y no hizo ni un solo milagro. Entonces debe haber consistencia con todo el texto de las escrituras para poder comprender el tema, ¿cierto? Estoy hablando de la ambigüedad frente al concepto de hablar en lenguas. Sobre esto hay muchas dificultades porque algunos hermanos dicen, es que hablar en lenguas
es lenguas angelicales, o sea, son lenguas que nadie entiende, son de ángeles. Entonces yo me haría una pregunta, ¿en qué lenguaje hablaron los ángeles cuando hablaron con los hombres? ¿En qué lenguaje hablaban los ángeles cuando se aparecieron a los hombres? Bueno, o tiene un lenguaje especial. Bueno, ese es un concepto. Otro, por ejemplo, que las lenguas de Hechos capítulo 2 eran idiomas, porque está claro que las personas que se reúnen alrededor de la casa en el aposento alto, todos proceden de diferentes regiones y les escuchan a ellos hablar el evangelio, las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces, ustedes ven que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 ordena el don de lenguas y empieza a decir cosas como estas. Si usted está hablando de manera incierta y nadie lo entiende, ¿qué sentido tiene, hermano? Le dice, hermano, en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras. Yo hablo lenguas más que todos ustedes, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras comprensibles. Y está claro que el don de lenguas no es algo que el Espíritu Santo me toma y de manera estática descontrola totalmente mi cerebro. Eso no lo dice la Escritura, dice el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. En otras palabras, tienes dominio propio sobre ese don. Y el apóstol Pablo claramente enseña en 1 Corintios 14 que para que haya el don de lenguas fluya de manera adecuada debe haber intérprete. Alguien tiene que interpretar lo que la persona dice. Si no hay intérprete, Pablo dice, calle en la iglesia, o sea, no hable. Entonces, hermanos, esa falta de entender todo el cuerpo de la verdad es lo que hace que algunos lleguen a extremos. Por ejemplo, está el extremo de los hermanos que dicen que nadie debe hablar en lenguas, que ese será un don pasajero y que eso no puede ser usado por Dios ahora y que eso ya pasó. Esos eran dones temporales que ocurrieron en la iglesia primitiva. Están los otros hermanos que van a la otra línea del pensamiento que dicen que no, que el don de lenguas es para este tiempo y que todos tenemos que hablar en lenguas. Es tan importante ir a la palabra de Dios para poder tener claridad sobre las doctrinas y que no haya ambigüedad. Vamos a tener toda claridad, yo lo voy a decir con respeto, como dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando llegue entonces lo que es en parte terminará. En otras palabras, que va a haber desconexión ahí. Eso, es que se va la señal un minutico. En otras palabras, debemos conocer muy bien las escrituras, pero no solamente las escrituras, debemos dejarnos guiar por el autor de las escrituras, que es el Espíritu Santo, para que tengamos mayor claridad sobre algún tema. Y Dios nos va a revelar absolutamente todo, no. Dios dice en un pasaje en Deuteronomio, creo que es 29:30, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. En otras palabras, hay cosas en las que Dios no nos ha dado respuesta, ¿cierto? ¿Para qué presumir de una respuesta donde Dios no la ha dado? Es mejor donde Dios no fue claro, donde el Señor simplemente dejó la enseñanza ahí o el tema ahí, pues dejémoslo ahí. El tema no está claro y no es porque sea equivocado, es porque el Señor en su momento dará más claridad sobre el tema o más adelante o en otro momento o en la perfección explicará ciertas enseñanzas por las cuales nosotros discutimos por mucho tiempo. Bueno, entonces queda claro el concepto de ambigüedad doctrinal. Entonces viene la pregunta, ¿cómo superar esa ambigüedad doctrinal? ¿Cómo? Entonces vamos a leer Efesios 4:14. Alguien que me lea Efesios 4:14. ¿Me confirma si se está escuchando bien, por favor? Amén. Sí, señor, Bueno. se está escuchando bien. Ok. Qué pena. ¿Será que podrías repetir otra vez el concepto? ¿El cual? ¿El de ambigüedad? Sí, señor. Ah, sí, aquí te lo voy a dar en un minuto. Gracias. Bueno, dice así. Regálame aquí, me miro los apuntes. La ambigüedad doctrinal son los cambios interesantes y aún a veces cómicos por lo que pasan ciertas doctrinas alteradas para adaptarlas a nuevas situaciones. Alteradas para adaptarlas a nuevas situaciones, argumentos o caprichos de los líderes. Argumentos o caprichos de los líderes. Por ejemplo, excúseme que hable
con nombres propios, pero yo creo que ustedes lo han visto en internet y en esto pues sí no vamos a ser ingenuos. Estos falsos apóstoles que trazan líneas de poder en el suelo y que le digan a las personas que pasen, si son capaces, que pasen la línea, y cuando no pueden pasar la línea caen al suelo y entran en una especie de ataque epiléptico espiritual. La pregunta, y quien dice párese y vuelve lo tumba. ¿Ustedes cuándo vieron eso en las escrituras? ¿Cuándo vieron al apóstol Pablo usando los dones del Espíritu Santo para fanfarronear? Nunca, nunca vimos al apóstol Pablo haciendo esto. Incluso en una ocasión creo que Pablo y Bernabé, el Señor hace un milagro en una ciudad, creo que es en una ciudad de Grecia o de Roma, no recuerdo, y imagínense, y se les arrodillan y les van a hacer un sacrificio y todo. Dioses venidos del cielo son estos. Y Pablo se los tiene que levantar. Momentico, nosotros somos hombres como ustedes, no señor. Entonces, está claro que un hombre de Dios no usa el poder de Dios para exhibirlo. Pero ustedes lo ven en programas de televisión, cómo estos hombres pretenden hacer exhibiciones del poder de Dios de una manera supuestamente sobrenatural. Y qué vergüenza y qué tristeza, cuánta vergüenza trae al nombre del Señor esta ambigüedad doctrinal de estos falsos apóstoles de Cristo. ¿Sí? Que hay que mencionarlos así, como dice la Escritura, con la autoridad que nos da las Escrituras. Falsos apóstoles, hombres que han tomado la palabra de Dios como fuente de ganancia, que han convertido la piedad en una riqueza, en su propia riqueza, han pervertido la verdad de Dios. Entonces, aquí en Efesios 4:14, ¿quién lee el versículo, por favor? ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, muy bien. Este pasaje de pronto sería bueno. Yo siempre considero muy prudente ver los textos desde el contexto para poderlos comprender bien. El apóstol Pablo está hablando en el capítulo 4 de Efesios de la unidad del Espíritu Santo y nos explica cómo la resurrección del Señor Jesucristo trajo como consecuencia un derramamiento del Espíritu Santo que se expresó en la manifestación de dones. Estoy leyendo en el versículo 9 de capítulo 4 de Efesios. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora sí aparece el versículo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Se acuerda que Pablo ya habló de los niños, ¿no? No sean inmaduros como niños, no sean niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Bueno, entonces, hermanos, aquí viene un concepto que es muy importante y es la importancia de la doctrina, la importancia del estudio de las doctrinas. ¿Cómo observamos que esto sí se daba en la iglesia? Pues hay un ejemplo muy interesante que está en el libro de Hebreos. Creo que es en Hebreos capítulo 6, si no estoy mal. Hebreos 6. Sí, Hebreos 6. El escritor de Hebreos, que todavía es muy difícil ponerse de acuerdo quién la escribió, si Bernabé, si Pablo, si, bueno, hay varias versiones de quién escribió la epístola. Lo importante es el contenido de la epístola. En el contenido de la epístola hay una advertencia del escritor, dice, versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es un rudimento? Las primeras cosas o las primeras enseñanzas
O sea que hay un cuerpo de verdad, hay una doctrina. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ah, qué interesante, está hablando de un fundamento. O sea que los hermanos eran enseñados en unas bases doctrinales y esas bases doctrinales constituían la base de su fe. Y el escritor va a mencionar esos fundamentos. Dice, primero, lo primero que menciona es el arrepentimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Está hablando del arrepentimiento. Segundo, de la fe en Dios. Tercero, de la doctrina de bautismos. Cuarto, de la imposición de manos. Quinto, de la resurrección de los muertos. Y sexto, del juicio eterno. ¿Qué me muestra este versículo? Me muestra que los hermanos eran enseñados en doctrinas fundamentales, que había una sólida enseñanza de parte de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los pastores y maestros, en cuanto al fundamento de las escrituras, que eran, y acuérdense que la única Biblia que estaba vigente para la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Y cuando, por ejemplo, esta epístola a los hebreos se le está hablando a personas que estaban siendo formadas en las sinagogas, fueron formadas en las sinagogas, fueron formadas en sus casas con las historias de Dios. La historia del Antiguo Testamento les fue contada. O sea que ellos tienen una cantidad de historias de la Biblia muy claramente en sus mentes, y cuando llega el evangelio, lo que empieza el Señor es a dar orden a esas enseñanzas, y esas enseñanzas tienen un orden, tienen unos fundamentos, y aquí el escritor las describe, pero le está diciendo, hermanos, esas enseñanzas, ¿cómo le parece? Yo leo esos términos y yo digo, increíble, el juicio eterno, la fe en Dios, y Pablo, y el escritor de Hebreos está diciendo, hermanos, esos son los rudimentos, hay que avanzar a algo más fuertecito, como cuando Pablo le dice a los de Corinto, ustedes están enseñados a tomar leche y no carne, porque aún no son capaces todavía, porque son carnales. Y aquí también el escritor de esta carta le dice, ustedes son niños, le está diciendo, ustedes no saben discernir entre el bien y el mal. Les dice, acerca de esto tenemos mucho, versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. O sea, el escritor les está llamando la atención. Hermanos, hay muchas cosas que enseñarles, pero hermanos, tristemente me he tenido que no guardarme de no enseñarles esto, porque ustedes ya no quieren ni escuchar, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, ¿de qué nos está hablando? No, perdón que diga Pablo, porque es que estaba pensando en los dos textos, el de Pablo de Corintios y este. Nos tenemos que cuidar de no avanzar en el estudio diligente de las escrituras. O sea, ahora, ¿es simplemente información lo que recibimos? No, no es simplemente información. Las verdades de Dios no solamente son información, son vida, son verdades vitales. Pero ¿sabe que ha pasado algo? Algunos hermanos toman la siguiente enseñanza. No, es que la doctrina son solamente palabras. La verdad de lo que realmente es importante, lo espiritual. Hermanos, la realidad espiritual está fundada en enseñanzas escriturales que tenemos que conocer y que tenemos que estudiar con diligencia. La doctrina es muy importante. Y algunos hermanos, incluso lo que pasa es que en algunos círculos parece que el estudio de la doctrina es exclusivo solamente para algunos hermanos, los que enseñan en el púlpito, los que van a ser pastores. No, hermanos, el estudio de las escrituras debería ser un compromiso vital de toda la iglesia del Señor. Todos los hermanos deberían ser diestros en el uso de la palabra de Dios y en estudiar las doctrinas básicas y conocerlas muy bien. Y poder entenderlas para poder basar su fe en esas enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, pero tenemos la palabra de Dios.
escrita, y es a través de esa doble comunión, incluso yo diría triple comunión, entre el Espíritu Santo, las Escrituras y los hermanos que nos enseñan, porque hay hermanos que han alcanzado una mayor madurez en el cuerpo de la verdad, y esos hermanos nos aclaran muchas inquietudes, y nosotros debemos corroborar que lo que ese hermano está enseñando realmente se ajusta a la palabra y avanzar en eso. Entonces, hermanos, ¿cuál es la respuesta? Así como la respuesta para el caudillaje mesiánico, es que la iglesia comprenda que el sacerdocio es de todos los creyentes y que no hay hermanos por encima de otros, que el siervo no es mayor que su señor y que nosotros hemos sido llamados, que el que quiera ser el mayor entre nosotros debe ser el siervo de todos, como nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Aquí, en cuanto a la ambigüedad doctrinal, el llamado de atención es a conocer la verdad de Dios, a estudiar la palabra de Dios con juicio, a comprender las doctrinas de la palabra de Dios y estudiarlas en la dirección del Espíritu Santo y en oración, para que no nos volvamos cabezones, simplemente gente con muy buena información, pero no más. No seamos sensibles a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Permítanme, yo leo algo acá y voy a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Dice así: para las sectas, doctrina es realmente un haz de pensamiento desconectado y de prácticas que solo sirven para confundir la mente y las emociones. Las emociones no deben funcionar nunca como un fin en sí mismas y son por completo indignas de confianza, como, a ver, leo aquí, escribí algún, bueno, o sea, en otras palabras, mi confianza no puede estar simplemente en las emociones. Cuando uno de creyente, las emociones van después. Tiene que haber un fundamento en la verdad. Si yo me dejo llevar solamente por las emociones, voy a dar un lugar equivocado a la palabra de Dios. Debo ser muy juicioso con esto. Por ejemplo, voy a dar un caso de eso. El apóstol Pedro está en la casa de Cornelio. Perdón, la casa de Cornelio no, en la casa de Jope en el mar. Y Cornelio ha recibido una visión de un ángel, una visita de un ángel, diciéndole que como los ángeles no pueden predicar el evangelio, eso es un privilegio nuestro, diciéndole que vaya y llame a Pedro y que lo haga venir a la casa porque él le va a explicar lo que tiene que hacer. Y mientras eso sucede, el Señor le está dando a Pedro una visión. Dice que Pedro tiene hambre, o sea, que hay algo que se mueve en su cuerpo. Y resulta que Pedro ve una visión y ve un lienzo que baja del cielo con animales de diferentes procedencias. Había animales limpios y animales sucios. Eso para un judío era algo terrible. Y la frase decía, mata y come. Y Pedro inmediatamente contestó, Señor, no, porque ninguna cosa común ha entrado a mi boca. Pedro era un seguidor, digámoslo así, en su época como judío, de todas esas leyes que le habían sido enseñadas desde niño. Y el Señor le hace una frase y le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Y Pedro queda pensando en esa visión. ¿Qué será lo que el Señor me quiere decir con esto? Cuando alguien lo llama y le dice, hombre, Pedro, unos hombres te buscan. Y Pedro baja al otro piso, se encuentra con los enviados de Cornelio y baja a visitar al primer gentil. Es el primer gentil que va a escuchar el evangelio por boca de Pedro. Y Pedro empieza a predicar el mensaje. Incluso Pedro, imagínense que una persona llegara a su casa y le dijera esto. Ustedes saben cuán indigno es que un judío entre en la casa de un gentil, dice Pedro. Y después empieza a compartir, pero de un momento a otro lo interrumpe el Espíritu Santo y cae sobre esas personas que están ahí. O sea, el Espíritu Santo es derramado sobre estos gentiles y empiezan a hablar en lenguas. Y al final Pedro tiene que concluir, ahora entiendo que para Dios no hay nadie común. El Señor ha tomado pueblo de los gentiles. Mire, qué interesante. Dios le da una experiencia, pero Pedro no se queda en la emoción. Pedro discierne esa enseñanza que el Señor le ha dado para poder comprender exactamente qué es lo que el Señor le quería decir. Y Pedro comprendió que a través de esa experiencia que tuvo allí en éxtasis, esa visión que tuvo, Dios le trae una enseñanza importante. Pedro tiene que comprender que la iglesia es el sitio donde judíos y gentiles se encuentran en un nuevo hombre, que es el Señor Jesucristo. Bueno, yo quiero como dejar ahí, son las 2:36, y dejar como un espacio para que ustedes puedan como comentar o hacer preguntas o bien puedan. Escucho.
Si hay alguna pregunta o algo. Hermano Jorge Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes. Álvaro Estupiñán, hermano. Manuel. Bien pueda mi hermano, si tiene alguna inquietud o algo, o yo, Gracias. Bien pueda mi hermano. Gracias, hermano. Me queda una inquietud, o sea, apoyándose uno en el libro de Gálatas acerca del que dice que si viene un ángel a decir alguna cosa, que hay que tener mucho cuidado, que esté en contra del evangelio. Usted decía en sus comentarios ahorita que nosotros tenemos el privilegio de la predicación y los ángeles no. ¿Qué otros versículos más nos podrían apoyar respecto a eso que usted nos comentó ahorita, hermano? Bueno, podría mencionar otra experiencia, hermano Álvaro. Por ejemplo, ustedes recuerdan, déjeme, yo lo voy a leer en la escritura porque a mí lo que no me gusta, a veces yo soy consciente que me aprendo ciertos textos de memoria, pero a veces de pronto lo cito y de pronto el significado del texto de pronto no queda claro. Entonces, otra experiencia antes de darle la palabra al hermano John es la siguiente. En la conversión del eunuco, creo que está en, a ver si me acuerdo, cuando Felipe va a predicarle al eunuco, aquí está. En el capítulo 8 de Hechos, miren lo interesante. Versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No más, el ángel no le dijo nada más. Felipe estaba, creo que en Samaria, y el ángel lo saca de la ruta y le dice, desciende por el camino de Jerusalén a Gaza. Pero mira lo interesante, a mí me llama la atención esto porque eso sí que me ha sorprendido. En el versículo 29 aparece el Espíritu Santo. Y mira la instrucción que el Espíritu Santo le da a Felipe. Le dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire, hay un ángel que saca de la ruta a Felipe y está el Espíritu Santo para indicarle a Felipe que se acerque a determinado sitio, a un carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entienden lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Y dice que, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, yo aquí encuentro algo tan hermoso. Un ángel, el Espíritu Santo, conduciendo a Felipe a hacer lo que él tenía que hacer. ¿Cuál era el don que tenía Felipe? ¿Quién recuerda cuál era el don de Felipe? ¿Quién recuerda cuál era el don de Felipe? ¿Cómo es llamado Felipe? ¿Sí recuerdan? El evangelista. ¿Cómo le parece? O sea que aquí está tanto un ángel como el Espíritu Santo conduciendo a Felipe, pero ¿qué es lo que tiene que hacer Felipe? Abrir su boca y exponer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ahí tenemos dos bases para ver de que, hermanos, el Espíritu Santo puede caer sobre una persona, sí, pero mira lo interesante. El Espíritu Santo cae en el libro de Cornelio sobre los que están escuchando, pero Pedro está predicando la palabra de Dios. Y cuando Pedro predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente toma esa palabra y llega al corazón de estos hombres y lo llena de la presencia de él, ¿sí? Entonces, qué interesante, hermanos, qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Y se nos ha comisionado de ser, ¿cómo es que dice el apóstol Pedro? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad. Cumplamos entonces con nuestro papel. No sé si, Álvaro, te queda claro con ese otro texto. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Le agradezco mucho, hermano. Muchas Bueno, gracias. mi hermano, con mucho gusto. Y ahora sí, John Sarabia, mi hermano John, mucho gusto desde Leticia. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, mi hermano. ¿Sí me mucho escuchan bien? gusto. Sí, señor. Ah, listo, listo. Bueno, sobre el tema, digamos que retomándolo del tema del don de lenguas, pues hay diferentes como tendencias o corrientes sobre de los que creen que han cesado completamente, por ejemplo, el don de lenguas, el de profecía, y hay otros que se llaman cesacionistas moderados, ¿no?
Sí, digamos que yo he escuchado muchas personas que hablan de, no, que el don de lenguas ya no se debe practicar, pero hay otras personas que hablan que sí se debe practicar. Y realmente digamos que en el pasaje que hoy leímos de 1 Corintios 14, si yo lo leo hasta el final, continuando incluso después del 26, sí habla de guardar silencio en el caso de que estén en la reunión de la iglesia, ¿sí? correcto. Pero dice que si no hay traductor, se puede incluso, o sea, seguir utilizando en forma privada, ¿no? O sea, en lo íntimo. Correcto. O sea, entonces, digamos que, porque algunas personas dicen, no, o sea, cesaron, digamos que cesó el don de lenguas, pero para mí ni siquiera eso es lo complicado, sino realmente cuando, o sea, yo creo que para mí lo complicado honestamente es cuando realmente uno está hablando en lenguas. Idiomas, sí, se da el caso de los idiomas, como en el caso del Pentecostés, pero también Pablo, incluso antes del capítulo 14, también está hablando de si hablara en idiomas angelicales, ¿cierto? O sea, que digamos que no se desconoce que hay unos idiomas que no son humanos necesariamente, sino que los ángeles también podrían, aunque nos han hablado obviamente en este idioma, por obvias razones, también hay otros idiomas angelicales. Ahora, realmente, digamos que mi duda sí va más allá y en el sentido de cuando uno está hablando en lenguas, ¿sí? Porque digamos que en algunas iglesias, donde yo he estado incluso, he visto que hay personas que han hablado en lenguas y que, o sea, que evidentemente, o sea, no, ¿cómo decir? O sea, no tienen, por así decirlo, como un dominio sobre lo que están diciendo, ¿sí? Incluso quieren hablar incluso en español, pero digamos que no pueden hacerlo, ¿sí? En ese momento. Pero también se ha enseñado de balbuceos, de dar como unos balbuceos, como los bebés, ¿sí? Que así se va aprendiendo el don de lenguas. Entonces, digamos que para mí, realmente la confusión no es si en este momento se habla o no en lenguas. Para mí, según Corintios, sí, o sea, eso no ha cesado. La cuestión es cuándo realmente se está hablando en lenguas. Ese es, digamos que, donde creo yo que podría haber como una ambigüedad doctrinal. No sé si el profesor nos podría ampliar un poco sobre eso. Cuando realmente una persona está hablando en lenguas, porque realmente ahí es donde yo veo como la ambigüedad doctrinal en cuanto a este punto específico. Y que obviamente sí, es una discusión todavía en las iglesias de hoy. Bueno, tenemos, gracias John, muy formal. Tenemos muy poquito tiempo porque, pues, según entiendo, algunos tienen que estar a las 3 en otro tipo de evento, pero voy a resumirlo de la siguiente manera. Yo era un cesacionista, pero el Señor me tuvo que enseñar, aunque nunca he hablado en lenguas, tuve una experiencia que me dejó marcado, digámoslo, de por vida en cuanto al don de lenguas y a ser muy respetuoso del tema. En una ocasión que estaba administrando una librería cristiana, cuando yo era cesacionista, ustedes saben que en su época los que más énfasis hacían en el don de lenguas, al menos en mi época, era la Iglesia Pentecostal Unida. Incluso era la evidencia de que una persona había recibido el Espíritu Santo. Ellos eran muy tajantes en esa enseñanza. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Entonces recuerdo que entró una persona de la Pentecostal y yo por dentro estaba menospreciándola en ese tipo de enseñanza de las lenguas. Pero ¿cómo le parece que, entre comillas, coincidencialmente, por eso digo entre comillas, porque no fue una coincidencia, yo estaba leyendo 1 Corintios 14, este pasaje que les leí al principio de la reunión. Y ustedes pueden creer, a mí me gusta leer en voz alta porque refuerzo más la enseñanza cuando la escucho, o la reflexión o la meditación. ¿Y cómo les parece que cuando traté de leer el versículo no fui capaz? La lengua se me torció y me quedé, no fui capaz de leer. ¿Y sabe qué sentí? Que el Señor me dijo, quédate callado, porque tienes que opinar sobre lo que no conoces. Entonces entendí que el don de lenguas es un don que el Señor puede usar en cualquier momento. Lo que pasa es que hay que seguir las instrucciones de 1 Corintios 14. ¿Un hermano puede hablar lenguas para sí? Sí. Pero si lo va a hablar públicamente en la iglesia, debe haber intérprete. Porque incluso debemos leer muy bien el texto, porque dice el apóstol Pablo que las lenguas son por señal a los inconversos, más la profecía para los creyentes.
¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de que las lenguas es una señal para el que no conoce el Señor? Valdría la pena ver ese pasaje despacio, ¿cierto? Y en cuanto de pronto cómo discernir esas lenguas, realmente yo diría que el Espíritu Santo nunca en una interpretación de lenguas el Espíritu Santo va a contradecir las Escrituras. Pero lo que sí me preocupa es que los hermanos, en ocasiones cuando alguien le habla en lenguas, ustedes, yo sé que estoy haciendo una comparación muy extrema, pero voy a hablar, por ejemplo, de la Iglesia Ministerial de Jesucristo, que es una secta, y donde él se acerca al oído y le dice a usted algo, el Señor te dice tal cosa, supuestamente profecía. También he escuchado que hay hermanos en que en una reunión en lenguas le han profetizado algo que el Señor le quiere decir. Yo no quiero juzgar la intención de esa profecía, pero hermanos, si un creyente está dispuesto a decirle, Señor, necesito reconfirmar esa palabra, porque para mí no está clara, porque le voy a ser sincero, conozco hermanos que por una palabra que dijo una hermana en una reunión, terminaron tomando decisiones terribles, terribles. Hay una hermana que está esperando que el Señor le traiga un australiano, porque en una profecía de lengua le dijeron que el Señor le iba a dar un australiano. Y respeto el concepto de la hermana, pero yo digo, ¿hasta qué punto estoy pensando que el Señor va a utilizar las lenguas para eso? Y en ocasiones una mala enseñanza de las lenguas puede provocar que un hermano quede afectado o privado de su libertad en su voluntad, sin poder actuar por causa de la palabra que el hermano dijo. Hay un texto que a mí me gusta mucho en las Escrituras, dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, que yo puedo tranquilamente decirle al Señor, Señor, entiendo lo que la hermana me dijo, pero yo quisiera esperar un testimonio más de otra persona totalmente diferente. Ustedes recuerdan a Gedeón cuando Gedeón le pide al Señor 2 pruebas, la del vellón. No sé si recuerdan esa porción en el libro de Jueces. Señor, excúsame, que el vellón esté mojado y por fuera esté seco. Listo, el vellón está mojado y por fuera esté seco. Y después dice, Señor, al contrario, que el vellón esté seco y que por fuera esté mojado. Hermanos, eso no es incredulidad. Eso es querer actuar con sensatez y bajo la dirección del Señor. Y no crea que el Señor se va a incomodar porque yo no tengo claro algo, ¿cierto? Llegará el momento en que hay ocasiones en que el Señor ha sido tan claro en que no va a pedir sino obediencia no más, como cuando Moisés se pone a clamar frente al Mar Rojo y el Señor le dice, extiende tu vara. O sea, o cuando Acán y Josué, que Josué se pone a orar por la pérdida en Jai, y lo primero que le dice Dios, levántate, ¿qué haces postrado? Hay cosas en las que Dios ya es claro y ahí no hay nada que hacer, no hay que orar, especialmente en acciones que son de naturaleza pecaminosa. Pero en lo que tiene que ver con los dones se requiere mucho discernimiento, incluso hermanos que tengan la capacidad de hacer discernimiento. Y qué tan importante escuchar a otros hermanos frente a lo que otro hermano me dice, hermano, escuché esta palabra, ¿usted qué opina, mi hermano? Ayúdenme a orar por eso. ¿Usted cree que el Señor se va a incomodar por eso? El Señor quiere que yo actúe con tranquilidad, pero si algo me roba la paz, si dice que el fruto del Espíritu Santo es paz, y si una palabra en vez de darme paz me da confusión, intranquilidad, pues me quedo quieto, ¿cierto? Entonces, hermano John, digamos que el tema es bastante complejo porque el tema es muy subjetivo. Y mira que Pablo no da instrucciones concretas, en el caso de que pase esto. La Escritura no solamente se nos ha dado como Escritura, sino al Espíritu Santo también como nuestra guía. Es una doble dependencia. Algunos nos gustaría que la Biblia estuviera escrita de una mejor manera y que Pablo fuese más claro en qué hacer en este caso y qué hacer. Pero mira que la Biblia lo que nos da es principios, enseñanzas y principios para regularnos. Hermano, yo creo que debemos dejar ahí porque son las 2:50 y agradezco mucho el tiempo y agradezco mucho la disposición de estar los jueves. Excúsenme, pero ya mis compromisos académicos me llevan a estar ocupado en la mañana en el SENA. Pero gracias por este espacio de tiempo. Y bueno, la semana entrante, anuncio el tema de la semana entrante, es la pretensión de descubrimientos especiales. Esa es otra característica de una secta. Y otra que vamos a hablar, la cristología deficiente. Una cristología deficiente. Toda secta se caracteriza por el concepto que tiene de Cristo. Y también por aparentemente hacer descubrimientos especiales. Lo que no está en la Biblia, descubrimos lo que no está en la Biblia. El famoso eureka, ¿cierto? Entonces vamos a dejar ahí. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta disposición, por este espacio. Señor, tu palabra es verdad. Enséñanos a depender de las Escrituras y de tu Espíritu. Señor, sabemos que hay mucha confusión en el mundo, pero sabemos que tú no nos dejarás errar, Señor.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu y gracias por la comunión de la iglesia, de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus sendas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amados, una feliz tarde y muchas gracias por su paciencia.